Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí para continuar predicando la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca de la obediencia y hoy quiero compartirte este tema que se llama el precio de la desobediencia. Y quiero que leamos en Gálatas capítulo 3, el versículo 1. Dice de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo estaba admirado de cómo alguien a quien se le ha explicado detenidamente el sacrificio de Cristo puede ser engañado para caer nuevamente en desobediencia. Otras versiones ocupan palabras como hechizado, fascinado, engatusado, embrujado, para tratar de describir el terrible engaño en el que habían caído los Gálatas. Debemos saber que la desobediencia a Dios tiene un precio muy caro. Y recordemos que la desobediencia de un hombre dio paso a que se introdujera el pecado a toda la humanidad. Y estoy hablando del primer hombre llamado Adán. Y en Romanos 5:19 la Biblia dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Hasta aquí el texto por el momento. Luego en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán abrió la puerta a muchas cosas de las que hoy nos dolemos. La depravación del hombre, las enfermedades, las guerras, los fenómenos naturales, las grandes catástrofes, el deterioro de la naturaleza, todo tiene que ver con la desobediencia de un hombre llamado Adán. Entonces yo te puedo decir con estos versículos que el pecado no solamente trae consecuencias personales, sino consecuencias generacionales. Las personas con su pecado se afectan personalmente, pero también pueden estar afectando a sus generaciones. Entonces, el precio de la desobediencia es demasiado alto. La desobediencia mantiene al ser humano en un estado de muerte espiritual. En Efesios 2:1 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces fíjese, la desobediencia nos mantiene en un estado de muerte espiritual. La muerte espiritual puede ser un proceso para llegar a ella. Dice Santiago 1 del 13 al 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Entonces, cuando uno está en este proceso de tentación, de seducción, porque el viejo hombre está activo, y luego esa tentación produce el pecado, y el pecado, dice la Biblia, que concibe la muerte. Entonces el precio de la desobediencia es bastante caro. La desobediencia permite que el diablo opere en el corazón del ser humano. Efesios 2:2 dice: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu, escuche, que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, cuando las personas se niegan a obedecer al Señor, cuando las personas viven en desobediencia, están permitiendo que el diablo opere en sus corazones. ¿Se acuerda usted de Judas? La Biblia dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Dice que entró Satanás en Judas. Luego en Juan 13:2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara al Señor. La Biblia dice que Judas fue a ofrecer al Señor ante los sacerdotes, los cuales se alegraron y le propusieron entregarle 40 piezas de plata. Judas no estaba allí por voluntad propia, sino porque el diablo había operado en él, había trabajado en él. En Juan 13:27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas vivía en desobediencia, lo que hizo que al diablo le fuera muy fácil trabajar en su corazón, motivarlo para vender a su Señor. Y no es el único caso en la Biblia en que el diablo opera en el corazón de personas que están dentro de la iglesia. Otro de los casos es el caso de Ananías. ¿Se acuerda de que él juntamente con Zafira habían dicho que iban a entregar un donativo, el cual provenía de la venta de una propiedad? Cuando Ananías llega ante Pedro para entregarle la suma convenida, él ya había hablado con su mujer y se habían puesto de acuerdo para defraudar el precio. Y entonces llega ante Pedro y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí tenemos nuevamente a Satanás operando en el corazón de un hombre de la iglesia. Y opera de manera tan tremenda que lo hace defraudar y lo hace mentir y lo hace ponerse de acuerdo con su esposa para mentirle al Espíritu Santo. De paso hay que decir que Pedro les dijo: no le has mentido al hombre,
le has mentido a Dios. Debemos de recordar también que la desobediencia atrae la ira de Dios. En Colosenses 3, 5 y 6 dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire que es muy hermoso recibir la bendición de Dios, y es muy hermoso recibir el amor de Dios, y es muy hermoso recibir la compasión del Señor y su misericordia. Es maravilloso recibir su provisión y todo tipo de bendiciones que vienen del Señor, pero no es hermoso cuando Dios se vuelve nuestro enemigo. No es hermoso cuando Dios está en contra de nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, los juicios que vinieron sobre aquellas ciudades cuyo pecado llegó a la presencia de Dios, verdaderamente aterra la ira que el Señor derramó sobre ellos. En la Biblia yo encuentro que algunos personajes bíblicos tuvieron que pagar un precio tremendo por la desobediencia. Por ejemplo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por causa de la desobediencia. Saúl perdió el reino que Dios le había dado por causa de la desobediencia. Sansón perdió no solo la fuerza, también perdió la vida por causa de desobediencia. Y podíamos seguir hablando, por ejemplo, de David. David, por desobediencia, fue traicionado por algunos de sus hijos y traicionado por sus altos oficiales, quienes intentaron quitarle la vida. ¿Y qué le parece si hablamos de la esposa de Lot, que desobedeció cuando salían de Sodoma? Y desobedeció la orden de no mirar hacia atrás. Y cuando ella volteó el rostro, se convirtió en una estatua de sal por desobediencia. Y el hijo pródigo, que experimentó la ruina, una profunda miseria, el abandono de quienes eran sus amigos cuando lo tenía todo, y la humillación al tener que comer la comida de los cerdos. Todo esto lo sufrió el hijo pródigo. Y podríamos abundar aún más. Es más, traer a la mesa casos contemporáneos, testimonios de quienes, habiendo desobedecido a Dios, tuvieron que pagar un precio muy alto. Le decía yo al principio que Pablo estaba asombrado con la conducta de los Gálatas. Habían sido engañados y por ese engaño habían desobedecido al Señor. Pero Pablo decía, bueno, ¿quién los engatusó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó para que cayeran en esto? Y es que para poder obedecer con facilidad al Señor, uno debe de entender el sacrificio de Cristo. Mire que yo estaba
orando mientras hacía yo esta serie de mensajes. Y después de terminar el mensaje que le compartí la semana pasada, orando, el Señor habló a mi corazón y me dijo: no van a obedecer si no entienden a fondo el sacrificio de Cristo. Cuando tú puedes entender realmente el sacrificio del Señor, tú vas a poder obedecer con facilidad al Señor. Y voy a hablar de cosas que seguramente tú ya conoces, pero que necesitas meditarlas, que necesitas reflexionarlas para no caer en desobediencia. Tienes que recordar que el sacrificio de Cristo fue una muestra del amor de Dios para que no nos perdiéramos. Nadie daba nada por nosotros. Pudimos irnos al infierno sin que nadie metiera la mano por nosotros. Siguiente, el sacrificio fue un acto voluntario de Jesucristo mismo. Nadie lo forzó, nadie lo presionó. Ciertamente pasó por momentos en que su humanidad lo llevó a decirle al Señor: si es posible, pase de mí esta copa. Como diciendo, ¿acaso no habrá otra manera más fácil de salvarlos? ¿No habrá otra manera más económica de redimirlos? Pero luego se sometió al señorío de su Padre y dijo que estaba dispuesto a hacer su voluntad. Para entender el sacrificio de Cristo, debes recordar que su sacrificio fue una sustitución. Él tomó el lugar que a ti te correspondía. Él tomó el lugar en el cual tú y yo debíamos estar en la cruz. Por eso el apóstol Pedro escribe: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fue una sustitución. El justo tomó el lugar de los injustos, y los injustos tomaron el lugar del justo, del limpio, del que no tenía manchas, sobre el cual no se podía dictar sentencia. Ese lugar nos dio el Señor a cambio de la cruz. Siguiente, el sacrificio de Cristo fue un acto de redención. Nos compró, pagó nuestro rescate, y Pedro escribe: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y después de recordarte estas cosas, para que meditándolas puedas entender las implicaciones del sacrificio de Cristo, te quiero decir que no podemos pagar con desobediencia a aquel que dio su vida por nosotros. Te he explicado dos cosas importantes. Una, lo alto del precio que se tiene que pagar
por desobediencia, porque algunos lo pagaron. Allí están los ejemplos bíblicos, pero también recordar que alguien pagó por nosotros en la cruz, y que cuando tú lo entiendes de manera correcta, tú querrás obedecerle. Tú no querrás nunca darle la espalda. Cuando tú sabes que el destino tuyo era el infierno, pero que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias por la palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, a cada uno de los jóvenes y aún niños que nos miran. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que les des un corazón obediente a tu palabra, que puedan caminar en comunión contigo. Te doy muchas gracias porque sé que hemos estado aprendiendo de la obediencia en este mes, y que al terminar esta serie de obediencia, tú nos ayudarás a caminar obedientemente tras de tus huellas, Señor. Muchas gracias te doy, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.